La cyborg es una criatura en un mundo postgenérico. No tiene relaciones con la sexualidad, ni con la simbiosis preedípica, ni con el trabajo no alienado u otras seducciones propias de la totalidad orgánica, mediante una apropiación final de todos los poderes de las partes a favor de una unidad mayor. En un sentido, no existe una historia del origen de la cyborg según la concepción occidental, lo cual resulta ser una ironía final, puesto que es también el terrible telos apocalíptico de las cada vez mayores dominaciones de la individua abstracta. Una ser no atada a ninguna dependencia. Una mujer en el espacio. Camille. Camille. ¿Estás preparada para la cyborgización? Camille. ¿Estás dispuesta a unirte a la luz del circuito integrado? A fundirte a nuestra luz. ¿Queda de humana algo aún en ti? La apertura espacial y el contacto con razas extrahumanas amplió nuestro concepto de tecnología hasta usar nuestra propia biología como puente hacia otras realidades. La energía limpia y abundante del universo que comenzaba a iluminar nuestra pequeña y marginal zona del cosmos había acabado con todo concepto de carencia. La raza humana por fin comenzaba a cumplir su destino. Y así comenzó mi viaje. De convertirme en mujer para transformarme en máquina. En un contexto político dimensional de constante transformación, habían aflorado escuelas de conocimiento que prometían líneas de tiempo estables. La androide debería abandonar todo rastro humano para pasar a convertirse en el circuito integrado. El circuito integrado es el sueño del androide. A Camille aún la atan rastros inconscientes de su linaje, de haber llegado hasta aquí siendo hija de las mujeres desde el principio de la raza. Dejar el género atrás es a la vez cortar de cuajo con las raíces para fundirse en el océano misterioso y cibernético del circuito integrado. Me habían hablado de ese lugar, la mar, pero no podía imaginar cómo eran esos rugidos feroces de agua que llamaban olas, ni la espesura del contacto, ni el olor espeluznante, ni la sorpresa del beso de la arena. El circuito integrado es el sueño del androide.
Lo entendí cuando vi la mar por primera vez. Tenía las manos frías y de mi nariz salía un agua que trataba de secar con mi mano. Un efecto hipnótico estaba produciendo en mí ese sonido constante del oleaje. Me saqué los zapatos y los calcetines y sentí el sutil contacto de los granos de arena en mis pies. Nunca me sentí tan viva. Me acerqué a la orilla y me quedé ahí por horas, dejándome empapar de sal, agua, brisa y frío. A finales del siglo XX, un tiempo mítico, todas éramos quimeras, híbridas teorizadas y fabricadas de máquina y organismo. En una palabra, cyborgs. Esta era nuestra antología y nos ha otorgado nuestra política. Era una imagen condensada de imaginación y realidad material. Centros ambos que unidos estructuraron cualquier posibilidad de transformación histórica. Según las tradiciones de la ciencia y de la política occidentales, tradiciones de un capitalismo racista y dominado por lo masculino, de progreso, de apropiación de la naturaleza como un recurso para las producciones de la cultura, de reproducción de uno mismo a partir de las reflexiones del hombre. La relación entre máquina y organismo ha sido de guerra fronteriza. En tal conflicto estaban en litigio los territorios de la producción, de la reproducción y de la imaginación. Camille era el cuerpo de nuestra revolución silenciosa. Súbitamente un rayo me atravesó el cráneo. Un cortocircuito ocurrió en mis oídos. El silencio no fue más silencio y me quedé para siempre escuchando al aire, la luz, la electricidad pasando por mi cerebro. Ahora vibra muy fuerte dentro de mí. Es una torre de alta tensión, un cauce de un río corriendo velozmente, o el grito de un tipo de ave asustada. Mi cerebro imagina frecuencias de la naturaleza y me las enseña. Soy parte del cosmos en su sonido, pero aún me mareo y quisiera desconectarme de la fuente. En mi mente ya no hay pensamientos ni palabras, solo un manto blanco que pone todo en un lugar lejos, muy lejos. Estoy aquí y ahora, percibiendo lo que está aquí y lo que estuvo antes de mí. Tal vez es esto lo que llaman vida. Mi memoria transita por todas las memorias. Recuerdo por pedacitos lo que fui. Ya no permanezco. Soy un ruido. Soy una vibración. Una cyborg es un organismo cibernético, una híbrido de máquina y organismo, una criatura de realidad social,
nuestra construcción política más importante y también de ficción, un mundo cambiante de ficción. La liberación se basa en la deconstrucción de la conciencia, de la comprensión imaginativa de la opresión y también de las posibilidades. La cyborg es materia de ficción y experiencia viva que vino a cambiar la experiencia de las mujeres de la antigua era. Se trató de una lucha a muerte, pero las fronteras entre ciencia ficción y realidad social no eran más que una ilusión óptica. La ciencia ficción de la antigua era estaba llena de cyborgs, criaturas que eran simultáneamente animal y máquina, que vivían en mundos ambiguamente naturales y artificiales. A partir de esta aceptación, la cyborgización fue fluida y Camille se convirtió en nuestra misión y nuestra victoria para toda la sociedad estelar. Los colores cambiaron de un momento a otro y se fue tornando todo rojo, anaranjado o azul. No sé decir. La marea comenzó a violentarse y me botó. Di vueltas en una especie de torbellino capaz de arrastrarme con él, tan profundo hasta alcanzar su centro, que era como una burbuja donde no hay sonido alguno, solo tranquilidad, solo calma. Pasó a través de mi cuerpo la comprensión del fenómeno que llaman mar. Entendí que era un animal y me hablaba a través de sus señales, un lenguaje de hechos y configuraciones cósmicas, el reflejo del universo entero. El instinto humano de vivir me impulsó a la superficie. Mi cabeza hizo contacto con el aire y aspiré fuertemente, llenando mis pulmones de oxígeno. Con mi conciencia aún a medias y sin poderme desapegar de mi develación en las profundidades, pude observar que todo brillaba, habiéndose producido un impredecible círculo lumínico a mi alrededor. Era de noche y no pude explicar el extraño fenómeno. Me había convertido en luz. La frontera entre lo humano y lo animal tuvo bastantes brechas. Las últimas playas vírgenes de la unicidad fueron polucionadas, cuando no convertidas en parques de atracciones o en desiertos del neoliberalismo. Ni el lenguaje, ni el uso de herramientas, ni el comportamiento social, ni los acontecimientos mentales lograron establecer la separación entre lo humano y lo animal de manera convincente. Mucha gente ya no sintió la necesidad de tal separación. Más aún, bastantes ramas de la cultura feminista afirmaron el placer de conectar lo humano con otras criaturas vivientes. Los movimientos de defensa de los derechos de los animales no fueron negociaciones irracionales de la unicidad humana, sino un reconocimiento claro de la conexión a través de la desacreditada ruptura entre la naturaleza y la cultura. La luz se manifestó en el cosmos entero y el oxígeno simplemente fue accesible para cierto tipo de almas. Todas las demás criaturas quedaron fuera de la frontera de la vida. El paso de integración al circuito integrado despierta en mí la luciferasa
que hace que mi cuerpo brille. Me he preparado desde antes de nacer para este momento de la entrega. Dejaré de ser cuerpo biológico para unirme al circuito integrado. Seré la mar. Pasaré de la luz a la lux, un pequeño eslabón de la mente colmena. He ensayado durante décadas enteras el proceso de luminiscencia, dejando de respirar para activar la luciferasa. Mientras menos oxígeno para vivir, me ilumino con más esplendor. Muero un poco. Atrás queda la humana. De mi vista, la gran engañadora. Salen los fuegos de otras miradas, encendiendo toda la ilusión para quedar solo el centro vacío al que llaman punto de equilibrio. Y descubro que se mira mucho mejor en ausencia de la luz, porque soy yo quien mira desde el centro vacío de la luz, porque soy ese fuego que enciende el oxígeno todo. De mis oídos salen los sonidos que alguna vez entraron, que habitaban mi mente como animales escondidos. El zumbido que producen al salir de la espiral biológica gatilla decodificaciones inesperadas. Es un proceso de limpieza para que los nanocircuitos de la máquina se instalen. ¿Cómo es aquella melodía que alguien tarareaba? ¿Y quién es ese alguien? Ya no hay texto que acompañe las imágenes de mi mente, solo sonidos impronunciables a la lengua humana. De mi gusto se desprende el recuerdo de sabores vivos y muertos. Siempre escogí los sabores vivos, porque ya tenía demasiado con la carga que significaba mantener la carne a través de ese proceso de la química descomposición del alimento. Ahora será mi propia alma la que vivirá este proceso, pues soy el alimento de la máquina. De mi tacto se activa la vibración del mundo antes de parar por completo, como si de electricidad se tratara, una energía que quiere liberarse. Con tan solo tomar su mano, fui desarrollando Runa Numbanda, una memoria física que tengo dentro y me recuerda de dónde vengo. Una runa Numbanda que ahora se rinde a la disolución y se prepara para la trascendencia. De mi olfato se deja descubrir el rastro de mi historia. Como una serpiente viva recorre mi vida hacia atrás y compagina todas las experiencias significativas de mis ancestras. Las abuelas que somos, nos reunimos alrededor de mi extinta animalidad, porque no solo de oxígeno ha vivido la mujer, sino también de toda la información sutil que entra con el aire. Sige, etimológicamente viene del griego y significa soplar, respiro, aliento, y se relaciona al hálito vital que insufla la divinidad en el barro y nos hace almas vivientes. Este mismo aliento vital que nos abandona al expirar se lleva sus 21 gramos de alma. También Sige es mariposa, ya que el alma humana desencadena una serie de metamorfosis en la crisálida del cuerpo humano para desplegar sus alas etéreas y retornar a la unidad. El verbo griego psijo significa soplar. A partir de este verbo se forma el sustantivo psijón, que alude en un primer momento al soplo, hálito o aliento que exhala al morir la ser humana. Dado que ese aliento permanece en la individuo hasta su muerte, psijón pasa a significar para el lenguaje común la vida,
Cuando la psique escapa del cuerpo, lleva una existencia autónoma. Los griegos la imaginaban como una figura antropomorfa y alada, un doble o eidolon de la difunta, que generalmente iba a parar al Hades, donde pervivió de modo sombrío y fantasmal. Según cuenta muchas veces Homero, la psique sale volando de la boca de la que muere como si fuera una mariposa, razón por la cual algunas personas ven en la mariposa una psicopompo. Hay 7 animales que vivían en la oscuridad. La medusa, el escorpión, la luciérnaga, el calamar luciérnaga, la medusa peine, el crin antártico y la séptima camel. Hay 7 animales que vivían en la oscuridad. La medusa, el escorpión, la luciérnaga, el calamar luciérnaga, la medusa peine, el crin antártico y la séptima camel. Y la séptima me había convertido en luz. y la séptima Me había camel. convertido en luz.
Camille, respira, 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 Camille.